Un día más estamos juntos, amigos, hermanos. Bienvenidos a este nuestro tiempo devocional. ¿Cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos no solamente dar un cambio cosmético a nuestra vida, sino también ser transformados de dentro a fuera, para que nuestro carácter y nuestra conducta tomen un nuevo rumbo? Eso solamente es posible mediante el poder del Espíritu de Dios. Y el instrumento es la fe en el Señor Jesucristo, contemplar al Señor Jesucristo por la fe, conocerle a Él mucho más profundamente. Eso es lo que queda muy claro cuando leemos 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El verbo que utiliza aquí de contemplar puede ser también traducido como reflejar. Y ambas cosas suceden, porque cuando Moisés contemplaba al Señor, su rostro se reflejaba, su rostro se iluminaba, la presencia del Señor se reflejaba en él. Y eso le transformaba. Exactamente lo mismo en el Nuevo Pacto sucede por obra del Espíritu Santo. Nos explica el apóstol Pablo que solamente conociendo con profundidad a Cristo, contemplándole a Él, es como vamos a ser realmente transformados. Y ese es el instrumento, es lo que va a usar el Espíritu Santo. ¿A quién estamos mirando nosotros? Muchas veces nos reunimos en el culto y no estamos contemplando a Cristo, sino a nuestros problemas, a lo que nos pasa, a lo que nos duele, nuestras derrotas, nuestras victorias, al yo. O estamos contemplando quizá a otros, lo que le pasa a este, al de más allá, y si este vino, si el otro no ha venido. Estamos contemplando quizá otras cosas, planes, proyectos, dificultades. No estamos contemplándole a Él. De hecho, muchos de los cánticos que a veces entonamos no tienen que ver con el Señor y su gloria, sino tienen que ver más bien con nosotros y nuestras experiencias y necesidades. Y aunque esto no es, por supuesto, contrario a la palabra de Dios, pero se desvía del verdadero enfoque, porque un culto es un acto de adoración a la divinidad, en este caso a nuestro Dios. Entonces no es una reflexión sobre nosotros mismos o un catálogo de nuestras necesidades y dificultades, por mucho que Dios también está interesado, por supuesto, en todo ello. Pero lo que realmente nos muestra aquí la palabra de Dios es que al nosotros conocer más profundamente a Jesucristo, experimentamos su poder. Pablo lo dijo en Filipenses capítulo 3. Dice conocerle a Él y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos. Conocer a Cristo le impartía poder, producía poder en su vida. ¿Y quién es este Salvador, este Señor Jesucristo? ¿Es el todo para nosotros? ¿O es simplemente un departamento de nuestra vida? ¿Es Jesucristo el sol que cada día nos alumbra, que con su presencia nos inunda y nos calienta, nos ilumina? ¿O es simplemente alguien que está ahí como el 112 para avisar en caso de emergencia, o que tiene un pequeño rincón o un departamento de nuestra vida cuando ya todo lo demás está cumplimentado? Esa es la diferencia. Las personas no van a cambiar por un acto de su voluntad, porque nuestra voluntad está encadenada al pecado y es bien floja y débil, como todos sabemos. Las personas no van a cambiar su conducta sin cambiar su carácter, y no vamos a cambiar nuestro carácter ni ser transformado nuestro carácter y por lo tanto nuestra conducta sin contemplar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? La Biblia tiene tantos nombres y tantos de ellos con significado maravilloso. Jesucristo es el alfa y la omega, el principio y el fin, el todopoderoso. Por lo tanto, todas las cosas están sujetas a Él, perdón, y todo está bajo su dominio y bajo su soberanía. Él es el Cordero de Dios que quita nuestros pecados. Jesús quiere decir su nombre
que salvará a su pueblo de sus pecados. Es el Emmanuel, porque Él está siempre con nosotros, Dios con nosotros. Él es la estrella de la mañana, porque orienta nuestras vidas. Él es el sol de justicia, porque nos imparte su justicia e ilumina nuestras vidas para que no caminemos en la senda del pecado. Él es quien nos liberta, nuestro liberador, nuestro libertador, porque nos libera de nuestros pecados y de todas las artimañas del diablo. Él es el Verbo de Dios, porque su palabra es suficiente para hacer todas las cosas y poner en orden todas las cosas. ¿Y quién más es el Señor Jesucristo? Pues sus ojos son como el sol, su rostro es como el sol en toda su fuerza, sus ojos son como llama de fuego, porque escudriñan lo más profundo. Su boca es como una espada aguda de 2 filos. Su voz es como el torrente de muchas aguas. El Señor Jesucristo es el Hijo de Dios en el cual el Padre tiene toda su complacencia. Nuestro Señor Jesucristo es el todo y en todos. Él es el quien habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad y por lo tanto nosotros estamos completos en Él. Delante de Él toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, el Mesías, el ungido, el eterno, el único y sabio Dios. Nuestro Señor Jesucristo es la imagen misma de Dios, de su misma sustancia, el que ha sido clavado por nuestros pecados, ha resucitado de la muerte, ha vencido a Satanás, ha vencido al mal. Nuestro Señor Jesucristo es exactamente todo lo que nosotros podamos imaginar y desear en cuanto al bien. No hay palabras para describirle, no hay manera de poder con nuestras palabras definirle completamente, porque Él es Dios y hombre verdadero, porque Él es aquel a quien adoran los ángeles y todos los santos, es aquel de quien depende nuestras vidas, el que murió, el que estuvo muerto, pero ahora vive y reina por los siglos de los siglos y volverá. Este Señor Jesucristo, a quien nosotros alabamos y adoramos, es fiel, es manso y humilde de corazón, y en Él encontramos descanso para nuestras almas. Este nuestro Señor Jesucristo es aquel que siempre es fiel, que cumple con sus promesas. Nos arrancó del reino de las tinieblas y nos ha trasladado a su reino, un reino maravilloso de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué más decir del Señor Jesucristo? Pues decir que todos sus enemigos serán puestos al estrado de sus pies, decir que es nuestro refugio y nuestra fortaleza, que es el buen pastor que da su vida por sus ovejas, aquel que busca la oveja perdida y la salva, aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, aquel que es la luz del mundo, la sal de la tierra, aquel que es la puerta del redil, aquel que es el camino, la verdad y la vida, aquel que es el único, así podríamos seguir toda la mañana, recordando y mirando mucho más de todos los títulos que la palabra de Dios le da. Dios eterno, le dice la palabra de Dios en Isaías, por ejemplo, se define a Él. Se define con títulos maravillosos, títulos realmente asombrosos y tan distintos. El varón de dolores experimentado en quebranto. El aquel que no tiene ninguna hermosura para nosotros. Y sin embargo, la palabra de Dios dice que no hay más hermoso que Él. Y también nos dice el profeta Isaías que Él, nuestro Señor Jesucristo, no solamente es el varón de dolores, sino que también que es Padre eterno, príncipe de paz, admirable consejero y Dios fuerte. Y así, una y otra vez, todas las Escrituras nos hablan de Él como el sumo sacerdote que intercede por el pueblo, que salva a su pueblo, que reina en su pueblo. Nuestro Señor Jesucristo, digno de toda gloria. Cuando contemplarle a Él es lo mismo que contemplarle al Padre. Cuando habla a Él es la misma voz del cielo, la misma voz de Dios.
y toda potestad le ha sido dado en los cielos y en la tierra. Por eso nuestro Señor Jesucristo es único. Y por eso nosotros debemos contemplarle a Él, mirarle a Él, conocerle a Él. Examinar las Escrituras como ventanas que nos hagan ver por medio de la fe, aunque sea solamente intuyendo por medio de la fe, pero experimentando su presencia, su poder, su consuelo, su gracia, su palabra, su compañía, su dirección, todo lo que Jesucristo es, que es el todo. Y es que es así como somos transformados, cuando le miramos a Él. Ahora nosotros normalmente tomamos nuestros problemas y nos parecen que nos van a aplastar, nuestros pecados y nos van realmente a derrotar y destruir para siempre. Miramos las circunstancias de nuestra vida y pensamos que eso es lo único que hay. Pero debemos poner nuestra mirada en aquel que Él es sobre todo nombre, en aquel que está por encima de todas las cosas, delante del cual las naciones son como una gota de agua. Él, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Él es el Rey, y nosotros estamos seguros con Él. Por eso no debemos turbar nuestro corazón, no debemos perder nuestro gozo y nuestra paz, porque Él está preparando moradas para nosotros. Un autor muy conocido, un autor cristiano llamado Jerry Cross, pone una ilustración muy interesante sobre este versículo. Dice que había un niño que al salir el sol salía a la calle a jugar y se daba cuenta de que a veces su sombra, se proyectaba delante, otras al lado, otras detrás, y no sabía muy bien por qué era. Entonces eso le asombraba, de que conforme salía a la calle, salía fuera, veía que la sombra no siempre estaba en el mismo lugar. Y entonces él mismo descubrió el secreto. El secreto es cómo se colocaba él en cuanto a su relación con el sol, en cuanto al sol. Cuando él se colocaba de espaldas al sol, evidentemente su sombra se proyectaba delante. Pero cuando él se colocaba frente al sol, entonces su sombra quedaba detrás de él, no volvía a verla. Y así sucede cuando nosotros contemplamos a Cristo cara a cara. Nuestras sombras quedan detrás, y solo está Él dándonos su calor y su luz. Y eso nos broncea espiritualmente hablando, nos transforma y hace que podamos ser realmente diferentes en carácter y conducta. Es la obra del Espíritu de Dios, que nos ha sido entregado para glorifiquemos a Cristo, para que Él nos revele a nuestro Salvador. Y fíjate que emplea la palabra aquí, contemplar. La palabra contemplar quiere decir que es necesario pasar tiempo. Un cuadro no se ve, se contempla. Una obra de arte no se pasa delante de ella. Se detiene uno para contemplar sus detalles y poder disfrutar del artista, de todos los detalles y toda la profundidad, la belleza de esa obra de arte. Es necesario detenerse. Es necesario incluso informarse acerca de qué tipo de obra de arte es, etc. Recientemente en la ciudad donde vivo pusieron unas reproducciones de cuadros muy famosos y era interesante como tantas personas que pasaban por al lado no se paraban a contemplar, pero aquellos que se paraban a contemplar, entonces por largo rato algunos de nosotros nos quedamos contemplando esas reproducciones magníficas de cuadros de una de las mejores pinacotecas del mundo. Y cuando leías acerca del autor y del estilo y de algunos detalles del cuadro y te podías contemplar el cuadro, entonces realmente estabas disfrutando de la belleza de esa obra de arte. Y si eso es así, con el arte de un ser humano creado a imagen de Dios, cuánto más cuando nosotros nos detenemos a contemplar al Señor Jesucristo, deleitarnos en Él, profundizar en lo que las Escrituras nos enseñan acerca de Él. ¿Y qué va a ocurrir? Pues como dice aquí, que dice que somos transformados de gloria en gloria, mirando a cara descubierta, como un espejo la gloria del Señor. Es curioso, como antes decíamos, que la palabra reflejar también se puede traducir aquí, y esto es lo que creo que sucede. Al contemplar
a Cristo, reflejamos su gloria. Y eso definitivamente lo cambia todo. Y nos cambia del todo. Vamos entonces a orar a Dios para pedirle que Él nos ayude a contemplar a Cristo hoy y cada día. Y a la luz de Él mirar todas las cosas, todas nuestras cosas. Querido Dios, gracias por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Nadie más podría ser como tú. Oh Padre, exactamente Él es como tú. Y por eso nos gozamos, nos regocijamos y queremos que Él se refleje en nuestras vidas y nos transforme. Queremos contemplarle a Él por medio de tu palabra y que seas tú, bendito Espíritu Santo, revelándonos más y más acerca de Cristo, enseñándonos más y más por medio de tus escrituras, abriendo nuestras mentes que son tan torpes, nuestros corazones que son tan débiles, para que así podamos conocer aún más la gloria, la hermosura, la majestad infinita, el poder maravilloso, la dulzura increíble de nuestro gran Salvador, nuestro Señor Jesucristo, la cabeza de la Iglesia, el segundo Adán, nuestro Señor, a quien adoramos y por medio del cual te pedimos este favor. Amén. Nos encontramos el próximo día, si la voluntad del Señor nos lo concede. Hasta pronto. Bendiciones.